Buenos días, tardes o noches. El día de hoy les traigo un nuevo relato de terror. Esta vez es la historia de unos amigos traileros que, en un día de trabajo, sin tener la intención, se adentran a un mundo de terror que los pondrá a prueba. Espero sea de su agrado. Disfruten la historia, aquí en Senderos del Terror. Un saludo para Daphne. La niebla que no deja salir. El tráiler de Pedro, un International robusto y ruidoso, rugía en la noche. Iba con sus dos compañeros de ruta, el Lobo y Jesús, un viaje de rutina que los llevaría al otro lado del estado. Eran ya las 3 de la mañana, cuando, buscando un atajo recomendado por un radio de voz gastada, se desviaron de la carretera principal cerca de la meseta purépecha. El camino era angosto, rodeado de pinos que parecían susurrar con el viento frío. ¿Seguro que es por aquí, Pedro?, preguntó el Lobo, el más joven, revisando el mapa en su teléfono, aunque ya no tenía señal. Me dijo el güey del radio que ahorrábamos horas. Además, mira qué paisaje, respondió Pedro con una risa nerviosa, aunque el paisaje era solo sombras y una luna menguante que apenas se asomaba. La luz de los faros perforaba la oscuridad, revelando un asfalto gastado que pronto se convirtió en terracería. Subieron por laderas empinadas con el motor forzándose. Al cabo de una hora, la carretera seguía siendo una línea recta de tierra rojiza entre montañas que se alzaban más altas y más oscuras de lo normal, casi como si hubieran crecido en la noche. Lo primero extraño fue el silencio. No había grillos, ni coyotes, ni el ulular del viento, solo el ruido de su motor. Luego, los pinos. Eran árboles de un color verde tan profundo que parecía negro, con formas retorcidas que en las luces del tráiler parecían figuras humanas jorobadas vigilándolos desde las laderas. Pasó la primera hora sin ver una sola curva. La carretera, recta y solitaria, parecía desafiar la geografía. «Ya deberíamos haber cruzado estas montañas», murmuró Jesús, encendiendo un cigarrillo. El olor a tabaco se sintió extrañamente débil en la cabina, como si el aire fuera demasiado denso para transportarlo. Fue entonces cuando la carretera empezó a mostrarles cosas. Al inicio fueron simples destellos en la periferia, un par de ojos rojos que se encendían y apagaban entre los árboles, demasiado altos para ser un animal. Luego, algo más nítido. ¿Vieron eso?, dijo el Lobo, su voz apenas un hilo. Señaló un letrero en ruinas a la orilla del camino. Estaba hecho de madera carcomida con letras descoloridas. El texto era incomprensible, caracteres que no pertenecían a ningún alfabeto que conocieran. Avanzaron. 2 horas después, en un claro donde el aire se sentía pesado como plomo, vieron una casa. Era una cabaña de madera podrida, pero lo que heló la sangre de Pedro fue lo que estaba en el porche. Una silueta oscura, inmóvil, del tamaño de un niño, pero con extremidades demasiado largas, que se balanceaba suavemente, como un péndulo roto. La criatura no se movió, solo se quedó observando, un agujero negro en la inmensidad de la noche. Pedro pisó el acelerador, sin mirar atrás. El encuentro en la barranca. A las 5 de la mañana, la vejiga de Jesús no dio más. Habían pasado ya casi 7 horas y la carretera seguía siendo la misma tira interminable de asfalto roto y tierra. La sensación de ir en círculos, o peor, de ir a ninguna parte, les había secado la garganta. «Ya no aguanto, Pedro, necesito bajarme», dijo Jesús con desesperación. Pedro se detuvo, resignado, deteniendo el tráiler en el escaso acotamiento. El silencio regresó, envolvente, roto solo por el clic-clac del motor enfriándose. «No te demores, carnal», le advirtió Pedro. Jesús se bajó, con la linterna en mano, caminando a unos metros del tráiler hacia la barranca que se abría a su derecha. Hizo lo suyo rápidamente, intentando ignorar el frío punzante y la sensación de ser observado por los miles de árboles oscuros. Al terminar, levantó la linterna para asegurarse de no dejar nada a la vista. Fue un error. Al fondo, muy abajo, donde la oscuridad era tan espesa que parecía humo, el haz de luz se encontró con algo que no debería existir. No era un animal, era humanoide, pero de una delgadez y altura grotescas. Su piel era grisácea, casi del color de la tierra húmeda, y lo más aterrador, no tenía ojos visibles. En su rostro alargado había 2 profundas cuencas que eran totalmente oscuras, como pozos de negrura pura. La criatura no se movía, simplemente estaba ahí, parada, a una distancia imposible, pero mirándolo.
Jesús no escuchó ningún ruido, pero sintió que la criatura había reconocido su presencia, que lo había elegido. El miedo le subió por las piernas como una corriente eléctrica. Dejó caer la linterna y corrió, un grito mudo atrapado en su garganta de vuelta al tráiler. Abrió la puerta de golpe, tropezando en la cabina. «¡Arranca, Pedro! ¡Arranca! ¡Por favor, arranca ya!», gritó, su voz temblando descontroladamente. Pedro y el lobo lo miraron, sus rostros iluminados por el tablero. «¿Qué viste, Jesús? ¿Qué demonios?» «La cosa, esa cosa gris, abajo. Vi esa cosa, Pedro. Sus ojos, eran solo agujeros negros. ¡Vámonos!». El terror en su rostro era tan puro y tan infeccioso que no necesitaron más explicaciones. Pedro no preguntó más, metió el camión en reversa y dio la vuelta con una maniobra brusca, ignorando el peligro de la barranca. El regreso a la realidad. Emprendieron el camino de vuelta, pero la huida fue tan interminable como la ida. El camino, a pesar de estar yendo en dirección contraria, seguía siendo la misma recta interminable. Durante horas no hablaron, el camión rugía y ellos rezaban. El lobo repetía el Padre Nuestro. Jesús solo podía temblar y mirar por el retrovisor, esperando ver la silueta gris en el horizonte. Pero entonces algo cambió. Primero el aire, se sintió menos denso, más ligero. El silencio se rompió con el sonido distante de un coyote aullando. Una curva apareció, luego otra, y los árboles comenzaron a verse como pinos normales, no como centinelas deformes. Finalmente, la terracería dio paso al asfalto conocido de una carretera secundaria. Vieron una cerca de alambre de púas, un poste de luz y, por primera vez en horas, una señal de tránsito legible: Morelia 120 kilómetros. Salieron de la ruta perdida, como si hubieran atravesado un velo. La luz del amanecer se estaba filtrando, y con ella regresaba la lógica. Se detuvieron y se miraron, agotados, pálidos y sudorosos. Habían pasado casi 9 horas en esa montaña. «Juro por mi vida que esas montañas no estaban», dijo Pedro, el corazón todavía acelerado. «No sé dónde estuvimos, pero no era Michoacán», musitó Jesús, sus ojos rojos e inyectados. La historia silenciada. Al mediodía llegaron a la estación de tráilers a las afueras de Morelia. Exhaustos, se bajaron y lo primero que hicieron fue buscar un café y contarlo todo. Se sentaron en una mesa con otros traileros, veteranos con rostros curtidos y gorras sucias, y soltaron la historia. La carretera infinita, los ojos rojos, la figura en el porche y, lo peor, la criatura gris de la barranca con los ojos de la nada. El silencio que siguió no fue el denso silencio de la montaña, sino el silencio de la incredulidad y la burla. «Andaban bien fumados, ¿verdad?», dijo uno de ellos, riendo. «No se les durmió el gallo, se les durmió el cerebro», comentó otro, golpeando la mesa. Pedro, Jesús y el lobo sintieron la frustración de ser tomados por locos. «Es verdad, carajo, pregúntenle a Jesús cómo tiene la cara», exclamó Pedro, golpeando su puño contra la mesa. Entonces, un hombre anciano, sentado solo en un rincón bebiendo un café, levantó la mirada. Era don Ramiro, el más viejo de la parada, con más de 50 años recorriendo las carreteras de México. Se levantó lentamente y se acercó a la mesa. «A ver, ¿por dónde dicen que se metieron?», preguntó, su voz grave y cansada. Pedro le dio la ubicación, el atajo que habían tomado. Don Ramiro asintió, con una expresión sombría. «Yo les creo», dijo sin rodeos. «Esas no son montañas. Es un lugar que no debería existir». Todos en la mesa, incluso los burlones, se callaron al oír la seriedad en su voz. «Hace más de 20 años, yo andaba con un compañero, se llamaba El Fantasma. Le dio por meterse por ese mismo atajo. Un güey en un radio le dijo que era un secreto para ahorrar peaje. Desapareció. Lo dimos por perdido. 2 días después llegó a otra parada, al sur, solo. El camión estaba intacto, pero él estaba roto». Don Ramiro se sirvió un poco del café de Pedro. Nos contó la misma historia, la carretera que no termina, los ojos, la gente que no se mueve, y él también se bajó al monte. Dijo que vio un hombre gris, pelado en la barranca. Dijo que se le quedó viendo y le hizo una seña, como si lo estuviera llamando. Don Ramiro hizo una pausa, mirando a los 3 compañeros a los ojos. Dijo que logró subir y huir, pero que cuando pasó de nuevo por ese camino al día siguiente, no había barranca, no había camino de tierra,
solo bosque virgen. Me dijo, Ramiro, si vuelves a escuchar a alguien hablar de ese atajo, dile que deje ese lugar en paz. ¿Y qué le pasó a su compañero?, preguntó el lobo con un escalofrío. El fantasma dejó el camión, se fue a su pueblo. A la semana lo encontraron en su casa. Estaba sentado en la sala. Estaba con una mirada de terror mirando a la nada. Su corazón había dejado de latir. Como si lo último que hubiera visto fuera algo que no es de este mundo, sino de un mundo completamente ajeno al mundo humano, quizá una criatura de origen dantesco. Los 3 traileros de Morelia se miraron, ya nadie se reía en la mesa. Habían escapado de la ruta perdida, pero sabían que no la habían abandonado del todo. Habían cruzado el umbral, y ahora solo les quedaba esperar. Bueno, esa ha sido la historia en esta ocasión. Espero les haya gustado la historia de estos amigos traileros. No olviden suscribirse al canal